dentro de este horario, ¿ok? Es como una experiencia acumulativa, ¿no? De todo lo que hemos estado viendo a lo largo de las sesiones. Muy bien. El último tema es gestión del aula y resolución de conflictos. Recordemos pues que parte de los conflictos implica el aspecto de identificar cuáles son las estrategias de solución que podemos manejar dentro del aula y dentro de estas estrategias de solución, cuáles se podrían adaptar al tipo de estudiante que tenemos, ¿no? En base a ello se ha establecido una serie de pautas que se deben seguir para poder encontrar y realizar esta gestión de manera adecuada. Vamos a ver los objetivos, la contribución, los principios que se deben plasmar dentro de la gestión del aula, estrategias y enfoques para la resolución de conflictos, cómo crear un clima de aula positivo. También tenemos un caso de conflicto, el triángulo dramático y un caso práctico. ¿Ok? En el caso de conflicto aparece la resolución y en el caso práctico aparecen las estrategias de intervención. Primero, para poder gestionar un conflicto, lo que se debe hacer es identificar parte de los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere? Como base, una intervención temprana. Parte de esta intervención temprana implica abordar todo tipo de problemas antes que se intensifique el conflicto. Recordemos que los estudiantes, cada uno de ellos tiene distintas necesidades, las cuales pueden ser personales y están relacionadas con problemas de aprendizaje, problemas conductuales o problemas emocionales. Entonces, en base al tipo de necesidad, se puede realizar una intervención temprana. Por ejemplo, si yo sé que en el aula tienden a ser muy impulsivos, de forma general tengo un grupo de 8 o 9 estudiantes que se manejan en base a realizar acciones que no son apropiadas, ¿no? A través de gestos, insultos, bromas a los demás. Entonces, sabemos que hay un problema de conducta. Por eso es que parte de esta intervención temprana sería realizar o solicitar, ¿no? Algún tipo de taller que esté involucrado con el manejo de impulsos, ¿no? O gestión de emociones, ¿sí? Y para esto, para realizar una intervención temprana, es necesario conocer los programas de educación emocional, ¿sí? Parte de la normativa, por ejemplo, acá en Perú hay un área específicamente en la sección de tutoría donde los estudiantes comprenden y gestionan sus emociones porque forma parte de la temática. Entonces, eso es algo que se debería implementar, ¿no? Los tutores tendrían que trabajar junto con los estudiantes para que puedan, pues, aprender a gestionar sus emociones y de esta manera puedan lidiar con los conflictos. De no considerarse o de no existir un programa de tutoría en donde no aprendan a gestionar sus emociones, entonces se recomienda que se acerquen al psicólogo de la institución para solicitar algún tipo de charla, taller e intervención, porque es necesario el acto de prevenir. No esperemos a que el problema ya exista para poder realizar una intervención. Sí, parte de esto es también formar un equipo, tanto estudiantes como padres de familia y docentes, que quieran estar dentro de esta consejería escolar, ¿no? Eh, el tener un alcalde, por ejemplo, en el colegio, o el tener delegados dentro del aula, permite que los estudiantes puedan compartir sus experiencias y a quienes lo expresan es a los docentes. Entonces, se podría llamar a todos los estudiantes de primer año, sobre todo los representantes estudiantiles, de segundo año, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente, y se les pregunta, ¿no? ¿Cuál es la dificultad que han observado en el aula? ¿Qué es lo que está pasando con sus compañeros? ¿En qué les gustaría o qué tipo de charla o taller desearían recibir? Entonces, en base a esto también se involucra al estudiante. Si hablamos por los padres de familia, hay escuela para padres. Entonces, también hay un comité, si estamos hablando de una institución pública, un comité de APAFA, por ejemplo, en donde se puede conversar con los padres de familia o con la junta directiva de este comité de APAFA para poder establecer los temas que se van a tocar a lo largo
del año, ¿no? En las escuelas de padres, ¿sí? Y bueno, después está la interacción con los docentes porque también hay un comité organizador para estas escuelas de padres y escuela también de docentes, en donde ellos deciden cuáles son los temas que van a tocar. El acto de consejería escolar como tal es que el psicólogo pueda ofrecer servicios de consejería, de soporte, de apoyo emocional, puede citar a los padres y puede de alguna manera derivar al estudiante cada vez que él necesite ayuda. ¿Ok? Entonces son tres grandes objetivos que se deben considerar en este proceso. Ahora, la contribución, o sea, ¿qué es lo que yo voy a ganar como docente si es que ellos aprenden a gestionar? Primero va a mejorar el clima dentro del aula. ¿Por qué? Porque los estudiantes se van a sentir respetados, se van a sentir seguros, van a poder hablar de manera libre, expresar sus ideas de forma asertiva sin sentirse juzgados. Esto aumenta la motivación, mejora el compromiso, ¿sí? Todo depende de cómo es que se siente el estudiante para que pueda, pues, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desarrollar habilidades sociales y emocionales, se resalta el aspecto de la comunicación, la empatía, la resolución de conflictos, la resolución de problemas de manera general, disminuir la disrupción y el ausentismo de alguna forma escolar, porque recordemos pues que el estudiante en muchas ocasiones no logra identificar, ¿ya? No logra identificar ciertos aspectos, ¿ya? No logra identificar ciertos aspectos que, o bueno, que repercuten en su conducta, ¿no? Eh, en cuanto al ausentismo, si bien es cierto, los estudiantes deciden no asistir más al colegio, es porque pueden ser víctimas de bullying. También vamos a hablar de eso el día de hoy. ¿Ok? ¿Cuáles son los principios de la gestión en el aula? Los principios son variados, ¿sí? Tenemos la planificación. ¿Por qué creen que se realiza la planificación? Si pudieran escribir en el chat si hay alguna pregunta, estoy atenta. La planificación es para poder comprender que el estudiante también necesita entender que existen ciertos límites, reglas y normas, ¿no? Si quieren realizar una actividad, se tiene que planificar previamente cuál es la actividad, cuál es el objetivo, quiénes van a estar involucrados. Por ejemplo, no sé si ustedes tienen día de logro en las instituciones públicas, dentro de los aniversarios se establecen día de logros, por ejemplo, aquí en el Perú, pero en otros países tienen un día festivo eh, en donde los estudiantes puedan interactuar, puedan exponer sus trabajos y demás. Si se da de esta forma, si se da de esta forma, el aspecto de planificar implica, necesito organizar en mi equipo y para eso debe existir una gestión dentro del aula. ¿Para qué? Para poder realizar distintas acciones a través de la comunicación, de la motivación, mejorar el clima y sobre todo ejecutar la tarea como tal. ¿Ok? Ejecutar la tarea como tal. Muy bien. Uh-huh. Sigamos. ¿Cuáles vendrían a ser las estrategias y enfoques para la resolución de conflictos? En las estrategias y enfoques tenemos, en primera instancia, la negociación, ¿no? La negociación. Esta negociación implica, pues, encontrar un punto medio, ¿no? Recordemos que es un acuerdo que se generan entre dos personas. Cada uno tiene que exponer su punto de vista para poder, de esta manera,
encontrar una solución para ambos. ¿Sí? En el caso de la mediación, es cuando un tercero se involucra frente a este conflicto. En la negociación, ambos sin ayuda de nadie, ¿ya? Ambos realizan propuestas, ¿sí? Yo propongo esto, se da un intercambio de propuestas, se da un acuerdo y llegan a una solución. En la mediación ya existe alguien que interviene para mejorar o hallar algún tipo de solución, ¿sí? Les ayuda de alguna forma a encontrar soluciones aceptables para los dos. Por eso es que existe un tercero. En el arbitraje, alguien de forma imparcial, que no tiene nada que ver con el entorno, toma una decisión para resolver el conflicto. Entonces, en la mediación, a diferencia del arbitraje, es que la mediación mejora la comunicación entre las personas que forman parte del conflicto. En el arbitraje no, en el arbitraje se toma una decisión para resolver el conflicto. Esa es la gran diferencia. Entonces, aquí va mi pregunta, mi primera pregunta. ¿Cuáles creen ustedes este, que sea mmm, en donde pueda darse la intervención del docente, en la negociación, mediación o arbitraje, en esta primera parte? ¿En dónde ustedes podrían intervenir como docentes? En la mediación. Muy bien, en la mediación. ¿Sí? En el caso de mediación, efectivamente, es que un tercero se involucra, ¿ya? Y mejora la comunicación entre ambos. Si como docente estoy observando que existe un conflicto dentro del aula y se ha formado dos bandos, A y B, entonces, como docente yo puedo generar y mejorar la comunicación y empezar propiciar un debate en donde cada uno expone su punto de vista, ¿no? Eso también podría ser algo positivo, a diferencia del arbitraje. ¿Ok? Esto vendría a ser parte de las estrategias. Ahora, existen otras estrategias adicionales, porque sé que la mediación forma parte de la solución, ¿ya? Y de alguna manera es la más conocida, pero también existe una resolución, por ejemplo, colaborativa, en donde todas las partes involucradas tratan de encontrar una solución. ¿Y cuál vendría a ser eh, y cuáles vendrían a ser, en este caso, las partes del conflicto? Primero es el acto de satisfacer las necesidades de todos. Es un poco, tal vez, complicado, ¿m? Porque los conflictos se generan por decisiones o, ideas contrarias, ¿cierto? Y el aspecto de encontrar una solución que satisfaga las necesidades de otros puede ser un poco difícil, pero tal vez el aspecto de ceder puede de alguna manera mejorar esa situación. También está el enfoque en soluciones, ¿no? Buscar soluciones en las que ambas partes ganen, ¿no? El aspecto de ganar, ganar, ¿sí? Se fomenta de alguna manera la cooperación, la construcción por parte del equipo, ¿no? Es decir, yo busco una solución donde pueda ganar, tú buscas una solución donde puedas ganar y ambos ganamos. Esa es la mejor forma, ¿no? La comunicación efectiva, escuchar activamente a las partes involucradas. Cada uno tiene su punto de vista. Siempre para dos problemas o cuando hay un conflicto, siempre se debe escuchar a las dos partes, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada uno tiene una percepción completamente distinta. ¿Se acuerdan que a lo largo de las sesiones se proyectó una imagen en donde había un gatito y habían dos personas? Una de ellas decía, ay, qué lindo gatito, ¿no? Y el otro decía, no, este gato es de color negro, puede llamar a la mala suerte y demás. Formaba parte de una imagen. Entonces,
la percepción del mismo animal para dos personas distintas genera un tipo de creencia. ¿Sí? Los psicólogos lo podemos llamar creencia. En este caso, para generar una comunicación efectiva, hay que conocer los puntos de vista, porque no necesariamente son son los adecuados, ¿no? Y ayuda de esta forma a aclarar malos entendidos. ¿Por qué? La percepción que yo tengo sobre un conflicto, y si lo expongo, puede ser que la otra parte no tenía idea de lo que yo podía estar sintiendo o cómo me podía, me podría comportar en base a una decisión que ha tomado, ¿no? Porque cada uno toma decisiones en base a su propia experiencia o al aprendizaje que está adquiriendo. Entonces, aquí es necesario conocer las ideas que puede tener la otra parte para mejorar la solución, bueno, buscar una solución más adecuada. Tenemos la gestión de emociones, el aspecto de reconocer y gestionar las emociones propias y las de otras partes. Las emociones son naturales. Hay otros autores que lo separan en emociones positivas y emociones negativas, ¿ok? En este caso, las emociones son naturales. Si yo lo catalogo como emociones positivas y emociones negativas, estaría haciendo que este estudiante no quiere expresar sus emociones negativas porque lo ve negativo, ¿no? Entonces, lo ideal sería trabajarlo como una emoción natural. Está bien que se siente enojado, está bien que se sienta triste, porque es una forma de expresarse. De lo contrario, ¿cómo podría llegar a comprender sus emociones si no lo expresa? ¿Sí? Ahora, en cuanto al tiempo y espacio, también es crucial. ¿Por qué? Porque para tomar una decisión en base a esta resolución de conflictos es necesario un tiempo fuera, para que puedan pensar cuál es la mejor opción. Y para pensar cuál es la mejor opción, se tiene que considerar la situación, ¿no? Entonces es necesario que se alejen un momento las partes que están en discusión para pensar la situación y de alguna forma tomar la mejor decisión para ambos. El establecimiento de reglas y acuerdos claros, se tiene que definir las reglas, expectativas, para mejorar de alguna forma los conflictos, resolver disputas. Siempre en un conflicto alguien va a tratar de ganar, pero la finalidad es que se consiga un acuerdo sin afectar a la otra persona, ¿ok? Por eso es que se establecen reglas. Desde un principio, parte de la convivencia escolar implica que en el a inicio de año, a inicio de del ciclo escolar, se tendría que considerar los aspectos positivos del aula y las normas de convivencia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a respetar durante el año? Y esas normas se establecen para que exista el respeto, ¿no? Un buen clima dentro del aula, y de esta manera puedan de alguna forma los estudiantes ceñirse a estas reglas y estos acuerdos que está aceptado por todos, ¿no? Todos aceptan este tipo de acuerdos para solucionar pues futuros conflictos, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos crear un clima de aula pues positivo? ¿Cómo se podría crear? Primero está el aspecto de establecer normas y expectativas claras. El aspecto de crear reglas y crear normas se tiene que dar de manera clara. Se fomenta la comunicación. No puedo limitar al estudiante a dar su punto de vista porque no estoy de acuerdo con él. No. Todos tienen, si forman parte del conflicto, todos deben tener un tiempo exacto para hablar. Se fomenta la comunicación. Se tiene que mostrar respeto, ¿sí? Porque cuando alguien forma parte de un conflicto, los estudiantes pueden decir, no, ya no intervengas ya, no, tú mejor no.
No, 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 no. Entonces, pueden llegar a ofender a los demás. Se tiene que mostrar respeto, ¿sí? Y eso es algo que tendría que fomentar de alguna manera el docente como autoridad dentro del aula. Fomentar la colaboración si es algo que existe, bueno, que ocurre. Por ejemplo, hace justo unos días me estaba comentando un docente que dentro del aula había ocurrido un incidente, pero no un incidente dentro del aula en realidad, sino eran dos aulas, A y B, vamos a ponerle, ¿ok? El B estaba jugando y lanzó la pelota y la pelota rompió la luna del A. Entonces, eh, existe un conflicto, existe un problema. ¿Por qué? Porque justo los estudiantes del A no se encontraban en el aula, pero la luna, la ventana se había roto. El tutor del B lo que hizo fue fomentó la colaboración. Tienen que hacerse responsable de sus propias acciones, ¿sí? ¿Y cuál fue parte de la decisión? Que todos los estudiantes se involucren en dar una solución. ¿Y cuál era la solución? Dar una cuota, comprar una ventana, reemplazar la ventana y demás, ¿no? Entonces, fomentó la colaboración. Los estudiantes cuando regresaron al aula se encontraron con esta situación en donde se había roto la luna, ¿sí? Y la auxiliar que no había estado en ese momento regresa y los quería ser responsables. Entonces, el delegado, el encargado, el estudiante, el brigadier de ese aula se acercó y comentó lo sucedido. Nosotros como aula B nos hacemos responsables por esta situación y demás. Pidieron las disculpas, se fomentó la colaboración, se fomentó la comunicación, se hicieron responsables de sus acciones, aceptaron las consecuencias de estas acciones como aula, porque es importante el aspecto de tomar una decisión y decir, yo tomo la decisión con mi equipo y somos responsables de las acciones que estamos haciendo en estos momentos, sin perjudicar a nadie, ¿ok? Mantener una actitud positiva. El aspecto de tener un conflicto implica el acto de tratar de encontrar una solución y parte de esta solución es, ok, ¿cuál sería, de alguna manera, cuál sería la mejor solución para este tipo de situaciones? No es tener una actitud, pues, distante con el estudiante y decir, otra vez estás en problemas, ¿no? Otra vez estás generando desorden. No, es tratar de mejorar esta situación. Te acercas al estudiante con la mejor actitud y le preguntas, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que estás aprendiendo? Siempre un conflicto y después de encontrar la solución del conflicto, siempre trae un aprendizaje. La finalidad es que el estudiante reconozca ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque los adolescentes y los niños están acostumbrados que otros tomen las decisiones y digan, ya, pues lo voy a tener que hacer, ¿no? Están con una actitud un poco negativa, cuando en realidad ellos tienen que dar sus propias alternativas de solución, ¿sí? No olvidemos esto. Utilizar el humor, tal vez después que ha pasado la experiencia a lo largo del año, o a lo largo del ciclo, hacen un intercambio, ¿no? De expresiones, tal vez de ideas, de experiencias, y empiezan a compartir la experiencia ocurrida a lo largo del año y comentan, ¿no te acuerdas que esa vez? Sí, claro, y empiezan a bueno, a reírse por la misma situación, ¿no? Entonces utilizan un poco el humor, recordando lo que ya pasó. Ser flexible en la situación de ser flexible es el acto de involucrar a las familias. ¿Cómo es eso? No siempre se podría ser rígido en la toma de decisiones y decir, esto es lo que tú tienes que hacer y punto. No, es el aspecto de escuchar al estudiante, ¿sí? Y si es una falta grave, porque las faltas se catalogan en leves, moderadas, graves y muy graves, se tiene que involucrar a los padres de familia, se les tiene que informar, señor padre de familia, su hijo ha realizado este tipo de conductas que no son adecuadas,
con otro compañero, entonces es necesario llegar a una solución, ¿sí? Y los padres de familia tienen que involucrarse en aceptar de alguna manera la medida correctiva, no castigos, medidas correctivas que pues puedan darle la institución a su hijo, ¿no? El aspecto de involucrar a las familias hace que sean todos responsables de el acto de realizar pues las acciones en base a las consecuencias de la conducta, ¿no? Supervisar sobre todo y cuidar pues de ti mismo. Si hablamos de docentes, los docentes tienen que aprender distintas estrategias para manejar ese estado de estrés, porque llega un punto en donde los docentes pueden incluso hasta enfermarse, ¿no? El aspecto emocional, tal como lo he repetido previamente en otras clases, está involucrado bastante con la garganta, por ejemplo. Entonces, alguien que no tiende a manejar sus emociones, puede, no toma la actividad o su trabajo de la mejor forma, con una actitud positiva, de alguna manera se va a ir enfermando de manera consecutiva, ¿no? Le duele la garganta, le duele la cabeza, va a tener gripe constantemente. Entonces, el cuidado de uno también depende de la situación y cómo es que se pueda manejar con los estudiantes. ¿Ok? Prioricen su estado de salud y para priorizar el estado de salud es crucial que aprendan estrategias de relajación, meditación y demás. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, como parte del tema del día de hoy está el aspecto eh, está la situación de mejorar como tal la gestión dentro del aula, ¿no? Tener una gestión en el aula y manejar esta resolución de conflictos. Quiero recalcar los casos, nos vamos a enfocar específicamente en los casos, ¿sí? Y parte de los casos implica reconocer cuál sería el problema de los estudiantes o cuál sería el problema en general del caso para poder proporcionar una solución. ¿Sí? Así que tenemos el caso, después pasamos por el triángulo y finalizamos con un caso práctico. El caso de conflicto en el colegio. Dentro de este caso hay dos estudiantes, Ana y Carlos. Están experimentando un conflicto debido a situaciones de bullying. Ana se siente intimidada y menospreciada por Carlos, quien constantemente se burla de ella en presencia de otros compañeros. Eso es lo que hace Carlos. Carlos se burla de ella en presencia de otros compañeros. Entonces, Ana se siente intimidada, se siente menospreciada. ¿Qué acciones se podrían hacer? Hablamos de acciones. ¿Qué acciones ustedes, si es que están involucrados dentro o sea, si están observando esto en el aula, qué es lo que harían? Primero, como primera instancia, en primer lugar, ¿qué es lo que harían? ¿Qué tipo de soluciones tomarían en este caso? ¿Qué es lo que se haría? Pueden colocarlo en el chat, eso lo hemos visto también, ¿no? La semana pasada. La semana pasada, digo, la clase pasada. ¿Qué es lo que harían? A ver, vamos pasito a pasito, ¿ok? Primero, hay dos perspectivas que se debe considerar. Primero está la perspectiva de ustedes como docentes y después está la perspectiva del estudiante. No nos olvidemos de eso, porque ustedes como docentes, personas adultas que de alguna manera pueden llegar a una solución a través de la comunicación asertiva, ¿no? Entonces, tienen mucho mayor manejo de sus emociones que un estudiante de primaria o de secundaria, ¿sí? Existe una perspectiva. Lo primero que se debe hacer es la observación, ¿sí? El aspecto de acercarse, como dice Rubí, me voy a acercar al estudiante que está fomentando el bullying. Y me acerco porque primero lo observo cuál es la situación y evalúo la situación. ¿Qué es lo que voy a observar?
voy a observar cómo es que Ana y Carlos se portan dentro del aula, ¿no? ¿Quién está agrediendo a quién? Porque muchos estudiantes no realizan estas acciones de agresión cuando están los docentes y lo hacen escondidas. Y la víctima, que en este caso vendría a ser Ana, porque ella es la que recibe la intimidación, ¿no? Ella es la que se acerca al docente y le cuenta lo que está pasando. Entonces es observar cuál es la conducta y decir qué es lo que está ocurriendo aquí. Quiero saber en qué momento se llega a dar. Veo la conducta de Carlos, en este caso el agresor, veo la conducta de Ana, recopilo información del problema que está pasando, converso con los compañeros para ver si han visto algo, si han estado atentos a las situaciones que ha podido suceder. Entonces, aquí es donde de alguna forma puedo acercarme al estudiante, pero ya con evidencias, ya sabiendo del problema, ya identificando la conducta, ¿no? Específicamente a, a ambos, ¿no? Porque no es solamente es acercar al alumno que está generando el bullying, sino también es acercarme a la estudiante, en este caso Ana, que está siendo víctima de este bullying, ¿sí? ¿Para qué? Para realizar una entrevista individual. ¿Eso qué quiere decir? Que por separado, tanto Ana como Carlos, sí, por separado, se conversa con ellos. Y así es como uno va, como docente va a poder saber cuál es la razón, ¿no? Primero te acercas a Carlos, le preguntas qué es lo que está pasando, por qué está molestando a Ana, ¿no? Entonces, lo va a escuchar, va a conocer cuál es la situación de Carlos. De la misma forma, se acerca a Ana, ¿sí? Nos acercamos a Ana, le preguntamos, Ana, ¿qué es lo que está pasando? ¿Desde hace cuánto estás siendo víctima de bullying? ¿Por qué no me lo has comentado antes? ¿No? Se, escuchar, esa es la palabra clave. Parte de la entrevista con el menor es escuchar. ¿Escuchar qué? Escuchar las preocupaciones, las emociones y los posibles desencadenantes del conflicto. Recordemos pues que el estudiante, parte de la agresión como tal del estudiante, es yo identifico que hay un problema en el estudiante por la manera en cómo trata a los demás. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo con este estudiante dentro del hogar? Eso también se tiene que preguntar. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este estudiante? ¿Qué es lo que está pasando con su entorno familiar? ¿Qué es lo que está de alguna manera mmm, sucediendo para que él se porte de esa forma? ¿Lo aprendió? ¿No lo aprendió? Empieza a colocar apodos. ¿De dónde ha escuchado esos apodos o lo ha inventado? ¿De dónde? Entonces aquí es donde se pueden conocer pues el entorno, tanto de Carlos como de Ana. Y si tienen conocimiento sus padres acerca de la situación. Y ahí es donde viene el aspecto de intervención. ¿Por qué? Porque la intervención es cuando se habla pues con Carlos sobre las consecuencias del bullying. La intervención, primero, ya saben, retiramos al estudiante, conversamos un poco con él para saber qué es lo que está pasando, le explicamos acerca de la importancia de respetar a los demás, se establece expectativas claras para un comportamiento respetuoso en el aula, pero no es solamente eso, no es solo hablar con el estudiante, sino que también es hablar con el aula. ¿Por qué? Es necesario dar una charla, un taller acerca del bullying, porque constantemente se burla de ella en presencia de otros compañeros. Los compañeros observan este tipo de situaciones y lo pueden normalizar. ¿Cómo normalizar? Pueden decir, pero eso lo hace siempre. O sea, se acostumbran a un acto de violencia. Un adulto está caminando por la calle y observa que dos hombres empiezan a gritar y empiezan a discutir. No se involucra, simplemente voltea y dicen, lo ignora y se va, ¿no? Lo ignora y se va.
ven dos adultos peleando, un hombre, una mujer con una mujer, un hombre con un hombre. ¿Se involucran? No se involucran. Son espectadores, algunos sí, algunos no, algunos lo observan, dicen, ah, bueno, están peleando, y se van, ¿no? Son testigos de la acción, no se involucran. No les digo involúcrense, sino lo que voy es que estos niños, estos adolescentes, van a ser adultos y estos adultos tienen que aprender a ser responsables. Yo no puedo burlarme de mi compañero o de mi compañera, o yo no puedo observar que están riéndose mi compañero o mi compañera, ya se están riendo, sin que exista, o sea, sin que existan consecuencias de su acción, porque puedo normalizar. Si un niño de 5 años observa que en el colegio todo el mundo grita, en casa va a gritar, va a cambiar su conducta, va a gritar y la mamá se va a sorprender. La mamá se tiene que acercar y decirle, ¿en dónde lo has aprendido? ¿En algún momento en casa nos estamos comunicando de esa forma? ¿Observas que estoy gritando? No. Entonces, ¿por qué lo haces? Ah, porque en mi colegio, ok, pero no todo lo que tú observas en el colegio está bien. Y se conversa con el hijo. También se acerca a la profesora, al profesor y le dice, ¿sabe qué? Mi hijo está aprendiendo a gritar o está gritando porque es algo que se observa en el aula. Entonces, sí me gustaría que apliquen otras estrategias para disminuir esto. Existe una comunicación para mejorar este tipo de conductas. No es solamente trabajar con el estudiante que está generando la agresión, sino es trabajar pues con toda el aula de forma general, con toda el aula, ¿ok? Muy bien. Esa es la perspectiva del docente, ¿no? El aspecto de cuál es la situación que yo puedo tomar o cuáles son las acciones que yo puedo realizar para que esto no se dé, ¿no? Y como parte de la solución, y lo pregunté hace un momento, ¿cuál vendría a ser la mejor solución? La mediación, porque ustedes son ese tercero que va a hacer que ambos puedan conversar y puedan llegar a un acuerdo. La mediación, siempre y cuando se considere pues la, la gravedad del conflicto, ustedes pueden ser los mediadores o pueden involucrar a otro estudiante para que mejore la comunicación entre ambos y se solucione. También como parte de la mediación se podría generar de alguna manera, se podría dar la cita con los padres de familia, ¿no? Se les cita para que sepan qué es lo que está pasando dentro del aula con los hijos, porque en muchas ocasiones el agresor no comenta nada en casa, ¿no? Y no es un acto de llamar al padre de familia para que diga, Pepito, bueno, en este caso Carlos. Carlos le grita a su compañera, otra vez con Carlos, y lo llaman constantemente a dirección, a dirección, a dirección. Entonces, el padre está abrumado porque solamente recibe malas noticias. También, des, tam, bueno, también se tendría que llamar al padre una vez que ya se soluciona el conflicto, ¿no? Señor padre de familia, mire, le comento que existió este inconveniente, se aplicaron estas estrategias de solución y ahora ya ha cambiado, Carlos. Lo felicitamos porque está cambiando su conducta, su comportamiento. Entonces el padre, en lugar de estar ofuscado o sentirse estresado, porque siempre lo llaman a dirección cuando hace algo malo, puede pues darle eh, un abrazo a su hijo, porque está cambiando la perspectiva. ¿Sí? Muchos de ellos, muchos de los agresores, es porque no reciben la suficiente atención en casa. ¿Ok? Y en el caso de Ana, no se olviden que si tienen alguna pregunta lo pueden escribir en el chat. ¿Ok? Y en el caso de Ana es, ¿qué es lo que está pasando con Ana para que no hable? ¿No? Si habla, estupendo. También es comunicarse con los padres de Ana para que puedan de alguna manera apoyar a su hija en tratar de expresar qué es lo que siente. Y este tipo de situaciones de recibir burlas y demás no sean constantes, ¿no? Porque ella tiene su propia voz y necesita gestionar sus emociones, necesita aprender a expresar lo que siente en ese momento.
¿Ok? Entonces, perspectiva del docente, ya lo estamos trabajando de esa forma. Ahora, también hay otra perspectiva, que es perspectiva de los alumnos o de los estudiantes. El aspecto de la perspectiva que ellos deben tener podría estar enfocado a 4 aspectos. Primero, la situación de reforzar las normas escolares, recordar y reforzar las normas, ¿sí? Existe unas normas establecidas, unas normas de convivencia que se plasma al inicio del ciclo y como parte del inicio del ciclo hay una promoción del respeto, la tolerancia, comunicación, y es necesario que ellos lo comprendan, ¿no? Que no sea letra muerta si es que está pegado en la pared, no, que sea una práctica constante, ¿ok? El comportamiento del bullying no debe ser tolerado y eso es algo que se tiene que reforzar a todos los estudiantes. Por eso es que la charla va dirigida a todos los estudiantes. El tipo de comunicación es una comunicación abierta. ¿Por qué? Porque pueden expresar pues sus sentimientos, ¿sí? Pueden decirle, pero a mí, si se habla con todo el salón y dice, pero a mí también Carlos me molesta y me dice esto. ¿Y eso cómo te hace sentir? Que explique a sus compañeros cómo les hace sentir. Y no solamente Carlos, también Pepito. Entonces, se forma un ambiente en donde todos puedan expresar sus emociones y de esta manera tienen la oportunidad de aprender de los demás, en el sentido de yo aprendo que él no se está quedando callado y está diciendo qué es lo que está pasando. Eso es lo que yo estoy aprendiendo. Y como Carlos, aprendo que mi compañero se está sintiendo mal por este tipo de situaciones, entonces evito hacerlas. Apoyo de compañeros, porque otros estudiantes podrían ofrecer apoyo a Ana, pueden acercarse incluso en el caso de las compañeras, se acercan al profesor junto con Ana, profesor no sabe o profesora no sabe, Ana le están molestando y demás. Entonces, es una señal de apoyo. ¿Y qué es lo que se hace? Se debe aplaudir. Felicito a estas compañeras que forman parte del equipo anti-bullying, por ejemplo, ¿no? En donde están a la expectativa de qué es lo que puede estar pasando y se les aplaude. Existe, se promueve un ambiente adecuado para disminuir este tipo de acciones. Y pues compromiso en actividades conjuntas. Después del problema, ¿a qué te comprometes? Recordemos eso, ¿sí? Siempre está el aspecto de aprender qué es lo que he aprendido de la situación y a qué me comprometo. Existe un problema, cometes un error, pides disculpas, asume las consecuencias, pero también te preguntas, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué situación puedo manejar? ¿De quién voy a requerir ayuda? ¿De quién? Tengo que comprometerme a realizar este tipo de acciones, ¿no? O a evitar, en este caso, tipos de conductas expresivas. De esta manera se construyen relaciones positivas. Esta es la perspectiva de los estudiantes que se debe considerar, ¿sí? No es solamente ya, como docente, ok, lo castigo al agresor, pero ¿y los que se están burlando, qué es lo que están aprendiendo? Es tratar de proporcionar un tipo de solución en donde el agresor también aprenda y los demás que son espectadores también aprendan que este tipo de, bueno, de situaciones de bullying no son admitidas. Aquí en el Perú, el MINSA, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, tiene una plataforma que sí se ve, así todo junto, sí se ve, se llama. Y pueden realizar denuncias anónimas acerca de cualquier acto de violencia que pueda ocurrir o de bullying que puedan ocurrir en el aula. Lo pueden hacer de manera anónima. Ahora, si no es de manera anónima, también hay psicólogos educativos en donde se acercan y les explican qué es lo que está pasando acerca de la situación, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, tratan de buscar una solución para esto. ¿Ok? Perspectiva de los
alumnos, ¿ya? Perspectiva de los alumnos. Y ojo con la plataforma, porque a mí me han dicho, no, es que no funciona. Esta plataforma lo que hace es registrar todos los actos. Les comento un poquito. Todas las denuncias anónimas, por ejemplo, Carlos le hace bullying a Ana, ¿no? Grado tercero B de primaria, es un ejemplo. Entonces, esta plataforma como tal hace que todas esas denuncias o sucesos anónimos hacen llegar a la dirección del colegio. Le llega un comunicado al director con todas las noticias, diciendo en tercero B, Ana, Carlos le hace bullying a Ana. Y el director, bueno, lo estoy tratando de simplificar en realidad, y el director habla con el comité, habla con el psicólogo, el comité de padres de familia, se fomenta una charla de manera general y se hace una intervención. Eso es lo que pasa siempre y cuando se utilice la plataforma, ¿no? Para ese tipo de situaciones se puede trabajar. Y no solamente de esa manera, también se puede involucrar al mismo director, ¿no? Muchos estudiantes que son víctimas de bullying, lo que hacen los padres cuando se enteran es ir de frente a dirección. Y en dirección el director no está enterado. No está enterado de la situación. Entonces, lo ideal es que se acerquen al tutor para saber, para comunicarle lo que está pasando, se acerquen al psicólogo y se acerquen a dirección para que también se pueda explicar lo que está sucediendo. ¿Ok? Muy bien, ese es el caso. Ya hemos visto las perspectivas, tanto del docente como del estudiante. Ahora viene el triángulo dramático. En ese triángulo dramático, en realidad forma parte de la psicología transaccional. Aquí hay tres tipos de roles, hay tres personas. Primero tenemos al perseguidor, ¿ya? Tenemos a la víctima y tenemos a el salvador, ¿ok? El, el perseguidor, el perseguidor es quien adopta una posición de crítica o acusatoria, ¿no? Puede intimidar a otros, puede culpar a otros. O sea, el perseguidor es el agresor en la dinámica, ¿ok? La víctima se siente impotente, indefenso, trata de buscar ayuda, ¿no? Es el afectado. En este caso, la víctima vendría a ser el afectado. Y el salvador es quien intenta rescatar a la víctima, o sea, es el héroe. ¿Ok? Entonces, tenemos a tres personas. Primero tenemos al agresor, después está la víctima y el héroe. Son tres roles distintos. Para esta dinámica, porque se puede aplicar como tal dentro de la dinámica, se puede aplicar. Para esta dinámica, lo que ocurre es que se puede trabajar en círculos. A todos los estudiantes se les pide, por favor, que se coloquen en círculo. Y parte de este círculo es, ok, escojamos de forma unánime a tres personas. Uno que es el agresor, que es el perseguidor, el otro que es la víctima y pues el héroe. ¿Sí? Y parte de esta dinámica, ¿para qué sirve? Aquí está, los paso a paso. La dinámica puede cambiar, los participantes pueden rotar, ¿ya? El objetivo es fomentar relaciones pues más saludables y equitativas. La toma de conciencia de estos roles, se fomenta la comunicación directa y la responsabilidad personal para pues superar esta dinámica. El perseguidor lo que hace es atacar a la víctima. Le dice un apodo, por ejemplo. La víctima se siente indefensa, ¿no? Dicen, ¡ah! No puede ser, me ha dicho así, y busca ayuda. Y el héroe, que es el salvador, interviene para rescatar a la víctima. O sea, se puede acercar a la víctima y se puede acercar con la víctima al perseguidor, que es el agresor, y en ese momento, eso no está bien, eso no está permitido, ¿no? Entonces hacen un juego de roles ante distintos casos, ¿no? Por ejemplo, el perseguidor, Pepito me quitó mi lápiz.
¿no? Le quitó el lápiz a Anita. Entonces, Anita va a buscar ayuda. Va a buscar ayuda con Juancito. Sí, Juancito se acerca a Pepito y le dice, Pepito, eso está mal. Nos puedes estar quitándole el lápiz. Por favor, devuélvele el lápiz, porque eso no es una acción correcta. Entonces, Pepito le va a devolver el lápiz. Esa es una acción, un juego de roles. Es algo que se da, porque entre estudiantes se quitan las cosas a veces, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que se tienen que, se tendrían pues que considerar como parte de una solución, donde aprendan y todos los demás están en la expectativa diciendo qué es lo que pueden hacer, porque pueden dar ideas. No, no es solamente eso, también puedes hacer esto, ¿no? Entonces dan ideas, hacen como un sociodrama y se explica la situación. ¿Okay? Esa es la dinámica del triángulo, ¿ya? Es la dinámica del triángulo. Sería interesante si lo acomodan, lo acoplan y lo practican dentro del aula para evitar situaciones en donde pues existan algún tipo de dificultades, ¿no? Sobre todo para una intervención, ¿sí? ¿Cómo se podría aplicar este triángulo en los colegios? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo puedo ejecutar ciertas acciones o cómo puedo mejorar el clima en el aula utilizando este triángulo? Primero, se identifican los roles, ¿sí? Porque el aspecto de roles, lo que pueden hacer, ¿ya? Es que los estudiantes actúen, 3, y los demás observan. No se les dice los nombres. Y después le preguntan, a ver, ¿quién es la víctima? Y todos identifican a la víctima. Le están asignando un rol. ¿Quién es el héroe? ¿Quién es el agresor? Entonces, todos identifican. La finalidad del aspecto de identificar es reconocer que cada uno está cumpliendo un rol y está adoptando un rol en una situación. Por eso es importante realizar esto en grupos, para que los demás aprendan. Promover, en este caso, la comunicación directa, ¿no? Se asume responsabilidad por las acciones, busca soluciones constructivas, ¿no? El acto de promover la comunicación es, ok, ustedes querían, a ver, exprésate, ¿qué es lo que, no, eso está mal, ¿por qué está mal? Cuéntame, por eso, muy bien, ¿tú qué opinas? Entonces, se fomenta la comunicación, se fomenta la responsabilidad. ¿Por qué se fomenta la responsabilidad? Porque hay algunos que son espectadores, que no forman parte del triángulo, ¿ya? Pero como espectadores tienen dos opciones en un futuro si es que les pasara lo mismo, o ser las víctimas o ser los agresores, o tal vez puedan ser los héroes, ¿sí? Entonces se fomenta la responsabilidad para que de alguna manera puedan pues tomar conciencia de este triángulo dramático, ¿ok? De este triángulo dramático. Y no solamente eso, se realiza una intervención temprana, porque al asumir roles, al hacer esta dinámica de triángulo dramático, se asumen roles, ¿ya? Pero al mismo tiempo se está generando acciones que puedan, pues, trabajarse dentro del aula, puedan mejorarse porque están escuchando qué es lo que quiere decir el compañero, qué es lo que está pasando con los compañeros y se previene la violencia escolar, se previene el bullying. Se desarrolla habilidades, habilidades en que en la resolución de conflictos. ¿Por qué en la resolución de conflictos? Porque hay un mediador. ¿Quién es el mediador? El héroe. El héroe se acerca, escucha a los dos y dice, ok, ahora, ¿cuál creen que sea la solución? Ahí está, ¿no? Entonces se puede adoptar, incluso se puede adaptar ciertas cosas dentro del aula para que mejore esa situación. Y pues está el cambio de perspectiva. ¿Cuál vendría a ser ese cambio de perspectiva? En donde se animan los estudiantes a ver los conflictos desde diferentes perspectivas, ¿no? Incluso pueden trabajar con casos. Caso.
está el caso. Esto es lo que está pasando en el aula. Caso, ¿tú qué harías? ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué harías? Ok, ya. Vamos generando opciones. ¿Quiénes votan por la opción A? ¿Quiénes votan por la opción B? ¿Quiénes votan por la opción C? Perfecto, se juntan en grupos. Ahora vamos a debatir. Vamos a ver cuál es la mejor opción. Todas las opciones son buenas porque es una resolución de conflictos, sino que cada estudiante va a defender su propia opción. Y vamos a ver cómo es que la visión de este estudiante va cambiando y va mejorando, sobre todo a través de una buena gestión de conflictos. ¿Sí? Entonces, este concepto de triángulo dramático se puede adaptar a distintas situaciones dentro del aula. Eso es lo que se puede hacer. Recordemos, se adapta. ¿Ok? A ver, este es el caso práctico, ¿ya? Este es el caso práctico. El caso práctico, a mí me parece muy interesante el caso práctico, porque de alguna forma lo que va a hacer es que ustedes reconozcan, ¿ya? Identifiquen los roles, ¿ok? Primero tenemos en el aula, María, que es una estudiante, ha estado criticando constantemente a Juan, que es otro estudiante, por su rendimiento académico, ¿no? Le ha estado criticando. María se siente frustrada porque cree que Juan no contribuye lo suficiente al trabajo en grupo. Juan, por su parte, se siente atacado y desmotivado, considerándose a sí mismo como la víctima de la situación, ¿sí? Es decir, María dice, no, Juan, es que tú no haces nada, mira, no presentas a tiempo, no estás contribuyendo al trabajo, pero también lo critica, ¿no? ¿Qué estarás haciendo? ¿Prefieres hacer otras cosas? Ella es María, ¿sí? Y Juan se siente atacado. Recordemos que cada estudiante tiene su propia perspectiva de cómo es que ve la situación. En este caso, como María ha estado atacando, ha estado criticando constantemente a Juan, ¿quién sería el perseguidor o el agresor? María. ¿Por qué? Porque adopta un enfoque crítico y acusatorio. ¿Sí? Ahora, ustedes como adultos lo verían y dirían, no, pero es que María se siente frustrada porque Juan no está haciendo nada. Hay que ponernos en la situación de Juan. Tal vez Juan tenga una dificultad en el aprendizaje que no ha podido identificar, que no lo conoce, no conoce, ¿no? Y por eso hace las cosas más lentas y más pausadas. A diferencia de María, que María no tiene problemas de aprendizaje y lo puede hacer más rápido. Es lógico que María se sienta frustrada y le diga, Juan, ya pues, avanza. Pero Juan también se siente atacado porque no comprende la situación, ¿no? Cuando un estudiante tiene problemas de aprendizaje, expresa normalmente que por más que quiera hacerlo más rápido, no puede. Y eso también lo frustra. Un estudiante que no ha sido diagnosticado con algún tipo o tiene dificultades de aprendizaje, tiene problemas de aprendizaje, tiene algún trastorno de desarrollo que no ha sido diagnosticado, no puede entender la situación. Trata de hacerlo bien, trata de hacerlo mejor. Por eso es que busca la aprobación de los demás. ¿Y cómo sabes que busca la aprobación de los demás? Porque constantemente voltea y te mira y te dice, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Lo estoy haciendo bien? Eso es lo que pasa. El estudiante se acerca a ti y te pregunta si está bien. O es el que para dudando, ¿no? Se acerca a tu clase y te dice, profesora, ¿escribo con rojo o con azul? Y después de un rato regresa y dice, profesora, ya lo escribí, ¿está bien? Y después de un ratito regresa y te dice, profesora, ¿puedo pasar a otra página o lo hago aquí? Y después de otro ratito regresa y te dice, profesora, ¿el dibujo lo hice bien? Ese tipo de estudiantes son los que tienen dificultades para poder aceptar ciertas situaciones. Ya existe un problema, un conflicto emocional en cuanto a su seguridad o al mismo tiempo
pueden existir dentro del aula otro tipo de estudiante que se queda callado. Lo único que hace es ver la pizarra y solo copia. Y si copia mal no se da cuenta. Dejas una actividad y no la hace. Y cuando revisas le preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? Es que no entendí. Y se quedan callados. O simplemente le preguntas, ¿por qué no lo hiciste? Y se queda callado. No te dice nada más. No te da más información. No te dice nada al respecto. Solo se queda callado, en silencio. ¿Sí? Eso también ocurre. Ocurre dentro del aula. Muy bien, vamos ahora con la víctima. Vamos con Juan. La víctima, Juan, se siente atacado, se siente desmotivado, busca simpatía, busca apoyo, busca apoyo. Al ser niños, si se trabaja pues con niños, ellos buscan ayuda a la Miss, al compañero del costado, o hay otros niños que son un poquito más proactivos, que se acercan al compañero y le dicen, ¿ya terminaste? A ver, pero te falta todavía, mira, esto es así, y le explica, ¿no? Forma parte de una estrategia de aprendizaje, está explicando. Entonces, la finalidad es que se reconozca cuáles son los roles, qué es lo que se puede hacer con este tipo de estudiante, ¿sí? Y como tercer punto, parte del triángulo, tenemos al posible salvador. ¿Quién es el posible salvador? Es otro estudiante que puede intervenir para tratar de resolver el conflicto, ¿no? O puede ser el profesor también. Puede ser el profesor. Recordemos, pues, que cuando se dejan los trabajos en equipos, muchos profesores trabajan con tiempos, ¿no? Y digan, tienen 30 minutos para terminar. Y en los últimos minutos, en los últimos 5 minutos, le dicen, les quedan 5 minutos, ahí es donde se observan este tipo de acciones. Donde se gritan, pero avanza, ya ves, yo te dije que por tu culpa, y empiezan a discutir. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, se recomienda, uno, tener una disciplina en cuanto a los tiempos, ¿no? Si los estudiantes antes no han trabajado con tiempos, no saben medir la velocidad de procesamiento de información hasta cierto punto, ¿no? O sea, tienden a ser un poco más lentos. Y si les ponen tiempo, se puede frustrar. Entonces, lo que sí sería recomendable es, chicos, vamos a trabajar con tiempos. ¿Qué les parece si les doy 40 minutos para que puedan terminar? Por favor, sean conscientes de la hora y se va pasando a supervisar. No me quedo sentada en el escritorio haciendo otras cosas mientras va pasando el tiempo, no. Me acerco a cada grupo para ver cómo lo están trabajando y les voy indicando, les voy apoyando para que puedan terminar el tiempo. En la siguiente clase ya no serán 40, serán 38 minutos. En la siguiente clase, 35 y así sucesivamente. Siempre interactuando con los estudiantes. No los podemos dejar solo en ya, ustedes avanzan, lo hacen, y me quedo sentado, haciendo otras actividades, revisando otras cosas. ¿Por qué? Porque no estás observando cuál es la forma o el mecanismo que tiene cada grupo. ¿Cómo uno puede identificar este caso práctico dentro del aula? ¿Cómo es que se dan cuenta? Observando, escuchando. Y para eso tengo que observar a todo el grupo. Recordemos pues que no solamente se evalúa el resultado, no es que se evalúe el resultado. No tendría por qué evaluarse el resultado, también se evalúa el proceso. ¿Sí? Para eso se generan rúbricas, ¿se acuerdan que hablamos de las rúbricas? Se hace una rúbrica dentro del proceso de elaboración del trabajo, de la actividad. Los estudiantes se comunican, cada uno trabaja por su cuenta, al final juntan la información, qué es lo que están haciendo para encontrar solución al problema. ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Entonces, para este tipo de situaciones es importante interactuar con el estudiante o ser observadores, ya sean directos o indirectos, ser observadores de las conductas de los estudiantes.
porque están en su hora de clase. Y como están en su hora de clase, están aprendiendo de ustedes, ¿sí? Ahora, después de trabajar esta situación e identificar perseguidor, víctima y posible salvador, sí me gustaría saber qué es lo que ustedes harían. ¿Qué tipo de intervención se haría? ¿Con quién se tendría que trabajar? ¿Y quién tendría que trabajar? A ver, los leo. Los leo. ¿Con quién tendrían que trabajar? ¿Con quién trabajarían primero? ¿Cuál es la primera acción que se tendría que hacer? La primerita, la primerita. ¿Cuál es la primera? La primerita de todos. Lo que hemos estado trabajando en el caso anterior también. ¿Qué es lo primero que sería? Parte de las estrategias. A ver, perspectiva del docente. ¿Qué es lo primero que sería? Se observa la conducta, están trabajando en equipo. Saber la causa del por qué Juan se siente de esa manera. Claro. ¿Por qué? Ojo con esto. Algunos estudiantes son muy sensibles frente a las críticas de los demás. Son muy sensibles frente a las críticas. O sea, no quieren, no aceptan críticas. Les dices algo malo, se ponen a llorar. Les dices, ¿por qué no estás avanzando? Se pone a llorar. Cualquier situación se pone a llorar. No se puede manejar el conflicto. Y como no se puede manejar el conflicto, ahí es donde hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque el estudiante tiene que aprender a gestionar sus emociones. No puede estar llorando de todas las críticas que está recibiendo. Recuerden que hay críticas constructivas también. O sea, de alguna forma te ayudan a mejorar tu trabajo, ¿no? Si sabes que se presenta o cada uno dice, necesito que ahora me hagan un dibujo y lo presenten, muchos lo harán, arrancarán una hoja de su cuaderno y lo dibujan con lápiz y lo entregan. Otros sacarán una hoja de su folder o arrancan una hoja de su cuaderno, cortan los bordes, dibujan con lápiz, lo pintan y lo entregan. ¿Cuál es la diferencia entre ambos estudiantes? La predisposición que tengan frente a esta acción que se les pide. En este caso, se les pide un dibujo y como parte del dibujo es quiero saber cómo es que realiza esto, ¿no? Entonces también se buscaría una intervención. También se observa quién se encuentra con predisposición o quién se encuentra dedicado a hacer esta acción. Y se les promueve, ¿no? A quien no ha pintado. A ver, Pepito, acércate. ¿Qué pasó? ¿Por qué me lo entregas así? Bueno, pidió un dibujo. Sí, pero pudiste usar colores. ¿Qué sucedió? Cuéntame. Y se le escucha, ¿no? Hay otros estudiantes que tienen muchas preocupaciones o vienen con un conflicto en casa porque sus padres tienden a discutir y llegan al colegio y lo que hacen es este sentirse mal, ponerse a llorar o simplemente están desanimados todo el día. También hay que identificar ese tipo de situaciones, porque eso podría generar un conflicto posteriormente, ¿sí? Muy bien, seguimos entonces. Entonces, una vez que ya se identifica, se hace la entrevista de alguna manera, ustedes como perspectiva de docente, se trabaja pues con tanto con María como Juan. Después de, eso, de esto, ¿qué es lo que harían? Antes de realizar la intervención o también puede ser después de realizar la intervención. Pero se sugiere antes porque a veces la acción de realizar talleres, ¿ya? Está vinculado con mmm, está vinculado con reunión con los padres o autorización con los padres. ¿Por qué autorización de los padres? Porque tal vez requieran horas que no estén dentro de su hora de clase,
¿sí? El aspecto de quedarse unos 10, 15 minutos se le tiene que informar al padre. Y el padre va a preguntar, ¿pero por qué se está quedando? Entonces es necesario proporcionarle toda la información de lo que está ocurriendo, no con la finalidad de que le llame la atención, no, sino con la finalidad de que pueda conocer cuál es la situación, para que sepa cuál es la acción que se va a realizar, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver. Ahora, muy bien. Rubí ha sido la única que me ha estado, que ha participado en este caso práctico y los demás espero que estén conectados, ahí sí me escuchan, ¿no? Me escuchan, me ven, están ahí, pendientes, atentos, allá. Muy bien, ya me había asustado ya. Por ahí, veo que Noemí está reaccionando. Ya, a ver, vamos a ver. Tenemos un videíto, digo tenemos porque forma parte de la presentación, ¿ya? En este videíto, quiero que presten atención. A ver, vamos a ver si se escucha ya. Vamos a ver, el videíto está en la siguiente, sí. Antes del cortometraje, vamos a hablar sobre las estrategias de abordaje, ¿sí? Recuerden lo que acabo de explicar, que está la perspectiva del docente y del estudiante, pero también se puede dar pues una estrategia de abordaje como tal. Tenemos el entrenamiento en habilidades de resolución de conflictos, saber cuáles son la gestión de conflictos, saber cómo es que se puede solucionar. ¿Es necesario para manejar y resolver los conflictos de manera efectiva? Claro que sí. No olviden de aplicar el tiempo fuera. Tiempo fuera para el estudiante, para que pueda respirar, para que pueda gestionar. El aspecto de respirar ayuda mucho a la calma, ¿no? La mediación, ¿sí? Ustedes como mediadores o selección de algún estudiante como mediador, donde un tercero puede facilitar la comunicación, la búsqueda de soluciones, ¿no? Se centra en la cooperación y el escalamiento gradual. ¿Por qué? En este escalamiento gradual hay un conflicto, ya hay un problema, y este se aborda por etapas, ¿sí? Las intervenciones son más suaves, avanzando según sea necesario. Se permite ajustar la estrategia. ¿Y por qué por etapas? Ok. Primero se identifica. ¿Cuál es el problema? A ver, identificamos el problema. Con ayuda de todos identificamos el problema. Perfecto. Ya identificamos el problema. Después se escucha cuáles son las alternativas de solución. Paso 2, alternativas de solución. ¿Qué es lo que harías? 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 Ok. Paso 3, votación. A ver, vamos a votar por la mejor solución. Ya, votamos. Paso 4, ya tenemos la solución. Y acompañado de una medida correctiva, posiblemente. ¿Por qué? Porque esa acción no es la adecuada, ¿no? Esa acción, recuerden, no es un castigo, es una medida correctiva. La medida correctiva no es necesariamente algo sancionador para el agresor, ¿no? También está involucrado con su proceso de aprendizaje, ¿ya? Aprendizaje de qué es lo que aprendí de realizar esta acción que no debe realizarse. Se ajusta a la estrategia según la evolución del conflicto. Acuérdense de eso, ¿sí? Entonces, estas estrategias de abordaje permiten, pues, tomar decisiones. Y parte de la toma de decisiones también se puede hacer de manera escalonada, ¿no? Por eso el escalamiento es gradual. Incluso en la solución de conflictos, se puede primero trabajar con un estudiante, después trabajar con dos, después trabajar con tres, después trabajar con todo el aula, ¿sí? Trabajo primero por el agresor, trabajo con la víctima, trabajo con un mediador, trabajo con todo el aula. Ya está, ¿sí? Hay algunas dinámicas incluso que utilizan, por ejemplo, el aspecto para mejorar la empatía. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de unos zapatos? Me pongo en sus zapatos y les conté sobre los trenes, que una profesora lo aplicó utilizando trenes, haciendo trenes o haciendo carritos, me parece.
¿sí? Entonces, ustedes pueden utilizar las estrategias aprendidas en las clases anteriores para mejorar este tipo de conflictos. Las estrategias de abordaje les van a servir para disminuir los tiempos, hacer una intervención temprana y evitar conflictos a futuro, ¿no? Porque el acto de tener un problema en el aula, un conflicto, hace que se pierda tiempo, no se trabaja bien. El trabajo colaborativo disminuye considerablemente. No hay un trabajo en equipo y se tiene que fomentar el trabajo en equipo. Si ustedes son más de salir al patio y trabajar en equipo, perfecto. ¿Cómo es que se puede trabajar en equipo? Ya se trabaja en equipo, por ejemplo, el acto de formar dos equipos, ¿no? Dos grupos grandes, y darles pues una cinta de tela. Están todos sujetados de la mano y dicen, ok, la cinta empieza acá y termina en el mismo lugar. Pero no pueden agarrarlo con la mano, porque todos están sujetados de la mano. El que agarra con la mano pierde. Vamos, damos tiempo, es una competencia. Y los estudiantes van a buscar formas de solución para poder trasladar la pita, la cinta, ¿no? Y llegar de un punto a otro. Entonces están buscando una solución. Y para eso dicen, escuchan a todo el equipo, no, ya haz esto, yo ya sé, mira, tienes que hacer esto, esto, esto. Buscan una solución. Entonces se tiene que fomentar, no es solamente trabajar en el aula y decir, hacemos sociodrama o hacemos esta representación del triángulo dramático, sino también se puede salir al patio. La dinámica puede durarles 15 minutos, ¿sí? Pero va a ser mucho más significativo por el aspecto experiencial. O sea, por la acción del individuo de moverse, formar parte, luego regresar y decir que aprendieron, ¿no? Si tienen una hora específica para avanzar tutoría, sería interesante que apliquen pues estas estrategias, ¿sí? Acomodar las estrategias, adaptarlas a su propia situación. ¿Qué es lo que están haciendo frente a esta situación y cómo es que se puede adaptar ante esta situación? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver este videíto, ¿ya? A ver, me parece que ya voy a dejar de compartir y voy a compartir una para que se escuche el audio, ¿ya? A ver, voy a compartir nuevamente, pero para... Ya. Me escriben en el chat si se escucha, ¿ya? Se está compartiendo.
Muy bien, muy bien. Posiblemente algunos de ustedes ya hayan visto este video, ¿no? Este pequeño cortometraje. La finalidad, a ver, si desglosamos, es un video corto, es un video breve. Lo pueden utilizar incluso si se trabaja con estudiantes de primaria o secundaria. Lo pueden utilizar como parte introductoria para saber de qué se va a hablar, ¿no? En este video se observa primero una discusión, bueno, se observa un conflicto en donde los dos primeros animales no pueden encontrar una solución. Y como no encuentran una solución, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a pelear, ¿no? Y eso es lo que pasa en la vida real. Empiezan a pelear. Y los observadores, ya, que también vendrían a ser víctimas eh, por parte de estos dos primeros personajes, de alguna forma tratan de buscar otra solución, ¿no? Y cuando se enfrentan ante la misma situación, no deciden pelear, buscan otra alternativa. De eso se trata una resolución de conflictos. No es que, que un estudiante o un adulto intente o diga, yo sé hacer todo, yo puedo hacerlo todo, yo he logrado todo. No, sino es tratar de escuchar al otro, ¿sí? Para poder dar una solución. Y esta solución se da siempre y cuando exista pues una intervención adecuada por ambas partes. ¿Ok? De eso se trata. Se trata de manejar la situación, ¿ya? Sobre todo si estamos hablando de niños o adultos, manejar la situación, pero esta situación tiene que ser realizada de la mejor forma posible. ¿Ok? ¿Cómo es que se puede gestionar? ¿Cómo es que se puede motivar al estudiante para que pueda involucrarse en una resolución de conflictos? No nos quedemos en el pasado, en que ya se toma esta decisión y debes tomar la decisión porque yo digo, no, es escuchar al estudiante. Aunque no lo crean, en el mismo conflicto está la solución en la mayoría de los casos, sobre todo si es de estudiantes. Es importante escucharlos, ¿sí? Muy bien, y en estos últimos 5 minutitos de estas clases que hemos estado ya aprendiendo, observando desde la semana pasada, desde el tema número 1, ¿no? Hemos tenido distintos momentos en donde han tenido ustedes estrategias, en donde se ha podido dar distintos métodos, se ha podido hacer un poquito más experiencial con casitos y demás, ¿no? Siempre se tendrían que preguntar qué es lo que yo como docente puedo darles a mis estudiantes como un valor agregado, ¿no? ¿Cuál es mi valor agregado? ¿Qué es lo que estoy haciendo para marcar la diferencia? Desde el desarrollo cognitivo, en donde hemos visto teorías cognitivas que se pueden acoplar a ustedes, el desarrollo socioemocional, donde hemos visto estrategias socioemocionales, las necesidades educativas especiales, en donde se ha hablado sobre distintos problemas que pueden presentar los estudiantes y cómo es que estos problemas se pueden identificar, las dificultades de aprendizaje, donde es un problema general de aprendizaje, cómo es que de manera general puedo observar al estudiante y qué es lo que puedo hacer en ciertas situaciones, y pues la gestión en el aula y el manejo de conflictos como tal para mejorar situaciones, para mejorar perspectivas, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es ese valor agregado? ¿Sí? Así que me gustaría leerlos en estos 2 minutitos que faltan prácticamente. ¿Qué es lo que han aprendido a lo largo de estos temas? ¿Cómo es que lo has aprendido? ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es la finalidad de aprender? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Cuál es el aspecto enriquecedor para ti, ¿no? ¿Para qué te va a servir? ¿Y en qué otras ocasiones lo puedes aplicar? Esta escalera metacognitiva también es una estrategia que se debería aplicar de manera constante en cada una de las sesiones, porque de esta forma, al aplicarse en las clases, ya en las sesiones, el estudiante también va a poder comprender que está aprendiendo algo en cada clase.
y tal vez ese algo lo pueda aplicar en un futuro en su propia vida, ¿no? Entonces, reforcemos esa situación, reforcemos el aspecto de aprender y no llevar un curso por llevar, sino qué es lo que me estoy llevando del curso. Los felicito a todos ustedes por haberse quedado en estas 6 sesiones, ¿sí? Y los leo, a ver, los leo. Vamos a ver, vamos a abrir el chat para ver, para leerlos por ahí. Ya nos falta poquitito para terminar. ¿Qué es lo que están aprendiendo? Ojo, la escalera de la metacognición también lo pueden variar, las preguntas un poquito en base a la población, ¿no? De a quién va dirigido. La finalidad es que esto se aplique en cada clase como aspecto de cierre para saber qué es lo que se lleva los estudiantes, ¿sí? No solamente estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, ¿no? Sino también los estudiantes de educación superior. En el caso de los estudiantes de inicial, los padres aplican esta escalera de metacognición, porque cuando salen sus hijos del colegio le preguntan, ¿y qué es lo que has hecho? ¿Qué has aprendido hoy día? Pero cuando ya llegan a la parte a nivel primario, secundaria, su niñez o adolescencia, se olvidan y ya no preguntan qué es lo que están aprendiendo. Entonces también está el aspecto de fomentar la comunicación, ese aspecto en la familia, ¿no? Fomentar la comunicación en la familia, ¿ok? Muy bien. Muy bien, entonces estamos llegando al final. Muchas gracias nuevamente a todos los que se han podido conectar de forma puntual. Vamos a ver si el coordinador está por ahí para poder